Encendemos el radar con política porque la carrera hacia la alcaldía de Bogotá está prendiendo motores. Las últimas encuestas muestran como favorito a Enrique Peñalosa. Después Gina Parodi, seguida muy de cerca por Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán, el candidato de Cambio Radical. Ya tuvimos aquí en el radar a Peñalosa y a Gina Parodi. Hoy Felipe Zuleta habla con Carlos Fernando Galán para conocer sus propuestas en temas críticos como la inseguridad en Bogotá. El reciente informe del Centro de Estudio de Análisis en Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno de la capital señala que de enero a mayo de este año se presentaron 644 homicidios en la ciudad por venganzas asociadas a actividades ilegales, por peleas o riñas y por resistencia al atraco. Por los lados de la movilidad, el panorama también es gris. Trancones, calles rotas, señales que no funcionan, la ciudad en obra y medidas como el pico y placa que hay que replantear para que logren su objetivo. Diálogo de Felipe Zuleta con Carlos Fernando Galán. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Por qué votar por usted y no votar por Enrique Peñalosa? Porque yo creo que Bogotá necesita un nuevo impulso, necesitamos recuperar cosas que se hicieron en el pasado, pero ir más allá. Bogotá es una ciudad con un potencial inmenso, con una cantidad de cosas que se pueden aprovechar mejor. Hemos aprendido en estos años que elegir mal nos puede costar muchísimo. Entonces yo tengo la capacidad de liderar un proceso de lucha contra la corrupción, de un aparato estatal moderno y una ciudad que piense a largo plazo. Bueno, ¿por qué no votar por David Luna y votar por usted? Yo no quiero señalar a los otros candidatos, creo que todos pueden aportarle mucho a Bogotá, y en este caso, en esta elección, en el debate, creo que van a aportar muchísimo. Pero yo he liderado en el Consejo un proceso no solamente de destapar la olla podrida que hay en Bogotá hoy, sino también de cómo podemos pensar más a largo plazo. Esta ciudad siempre está pensando en el corto plazo y está pensando en los próximos 4 años. Tenemos que pensar en largo plazo, en cómo hacemos una ciudad incluyente que crezca de manera organizada, planeada. Y el énfasis que quiero hacer es en eso, una ciudad incluyente, moderna, transparente. Bueno, ¿y por qué no votar por Gina Parodi y votar por usted? A ver, yo creo que el alcalde de Bogotá tiene que ser una persona como un director de orquesta. No debe ser el músico o todos los músicos de una orquesta. Es un rol de liderazgo, de visión, de marcar la pauta, de marcar un norte, asumiendo la responsabilidad por su orquesta, obviamente, pero no tocando todos los instrumentos. Y lo que yo le he oído a Gina es un poco una actitud de que ella va a hacer absolutamente todo. El radar apenas comienza y al regresar Carlos Fernando Galán le cuenta a Felipe Zuleta cómo piensa resolver el problema del tráfico capitalino, si está de acuerdo con el plan de metro que propuso el suspendido Samuel Moreno y también sobre sus planes para la educación de los bogotanos. Además, Alejandra Bogue, la transformista que se roba el show en la televisión mexicana. Regresamos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Regresamos. Carlos Fernando Galán es el hijo menor del asesinado líder Luis Carlos Galán Sarmiento. Desde muy niño vivió, por supuesto, la política en su casa. Comenzó en el periodismo, pero terminó como sus 2 hermanos Juan Manuel y Claudio en la política. Se acaba de casar y su primer acercamiento con estas lides fue en el Consejo de Bogotá. Hoy como candidato a la alcaldía de la ciudad le responde a Felipe Zuleta cómo va a resolver el rollo de la movilidad, qué va a hacer para que Bogotá vuelva a ser segura, a quién nombraría en los cargos más cercanos y si firmaría personalmente los contratos como lo propone Gina Parodi, su rival política, para evitar la corrupción. ¿Usted firmaría los contratos, como ha dicho Gina Parodi, que lo haría? No es necesario firmar los contratos. Ya hoy están asumiendo la responsabilidad Samuel Moreno y Lucho Garzón por contratos que ellos no firmaron. La ley ya les obliga a asumir esa responsabilidad. Yo creo que la clave no solamente es decir yo voy a asumir la responsabilidad, sino vamos a tener personas idóneas, un equipo. Bogotá sale de la crisis si montamos un equipo al mando de la ciudad, si tenemos institucionalidad, y no va a ser una persona solitaria la que nos va a sacar de la crisis. Temas concretos que agobian o que nos agobian a los bogotanos. Movilidad. Movilidad necesita medidas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que terminar las obras que están en curso y no iniciar nuevas obras mientras tanto no terminemos las que estamos desarrollando en este momento. Ni una más, ni un andén más abierto. Yo creo que si afecta la movilidad de los sectores es que aquí se planeó muy mal la ejecución de las obras y eso llevó a que Bogotá colapsara.
Tenemos que planear muy bien eso. Hay unas obras en curso, hay que terminarlas y terminarlas bien. Lo segundo es que Bogotá debe implementar un sistema de gestión del tráfico inteligente que no tenemos. Tenemos una semaforización arcaica y eso lleva a que no aprovechemos esa herramienta para la movilidad. Ciudades como olas verdes y todas estas cosas que ya y no solamente eso es más complejo y eventualmente mueve la ciudad dependiendo de lo que está pasando en las diferentes vías de la ciudad. Manila, por ejemplo, le apostó a esto y logró aumentar solamente con gestión del tráfico moderno en un 20% el promedio de velocidad. Bogotá puede hacer eso y eso es algo que no es tan costoso y se puede hacer en un curso de un año y medio. También el próximo gobierno va a ser el que va a implementar el sistema integrado de transporte público. Eso es una revolución para el transporte. Yo le reconozco al gobierno de Samuel Moreno y al gobierno de Lucho Garzón en el Plan Maestro de Movilidad que le apuntaron eso como norte a Bogotá, replantear la forma como funciona el transporte. ¿Usted cree que eso sí va a funcionar? En el papel está muy bien. La pregunta es cómo se va a implementar. Hay que garantizar que la flota es la flota que está en el papel, una flota moderna, adecuada, que se van a garantizar las rutas que están ahí, la cobertura y obviamente que va a ser un servicio de calidad. Y un punto fundamental es la tarifa. La tarifa tiene que ser asequible, o de lo contrario, pues estamos construyendo un sistema de transporte que va a segregar a quienes no tienen la posibilidad eventualmente de pagar el sistema. Bueno, eso es corto y mediano. ¿Y largo plazo? En el largo plazo, Bogotá, yo estoy convencido que necesita un metro. Necesita un sistema metro y hay que arrancar por una primera línea. Esa primera ¿Le gusta la línea de Samuel Moreno? Yo creo que sí debe arrancar por el occidente la primera línea y debe pasar por el corredor oriental. O sea, es fundamental no porque el corredor presión. oriental es hoy un corredor que tiene más de 80.000, 90.000 pasajeros en sentido hora. Entonces requiere una atención inmediata. La segunda línea iría por el occidente, en mi opinión, y eso ya es un proyecto más en el largo plazo que debe construir Bogotá. Pero el proyecto metro es necesario para la ciudad porque el Transmilenio es clave, es fundamental, pero no es suficiente para Bogotá. Bueno, seguridad, porque los candidatos en términos generales dicen que tiene que haber más inteligencia, pero el hecho es que los bogotanos están asoleados. De acuerdo, lo primero que se necesita es liderazgo de parte del alcalde, que no hubo en este gobierno. Este gobierno dejó 7 meses la Secretaría de Gobierno sin secretario de Gobierno. ¿Usted se imagina si el presidente Santos deja a Colombia sin ministro de Defensa durante 7 meses? ¿Qué pasa en este país? Eso fue lo que pasó en Bogotá. Entonces, lo primero es liderazgo de parte del alcalde mayor. Garantizar que esos recursos que hay para la seguridad se ejecutan bien. Bogotá en este gobierno ejecutó más de 1.2 billones de pesos en seguridad. Eso es más del doble de lo que ejecutó Lucho Garzón y Mocus. Pero no hemos visto los resultados. Entonces hay que garantizar que esa plata se ejecute mejor. Pero ya concretamente, ¿cómo se puede ejecutar esa plata y cómo se puede hacer? Lo primero que yo propongo es más y mejores policías. Bogotá tiene un déficit de policías. Pero eso no depende del alcalde de Bogotá, depende del presidente de la República. Yo digo que depende del alcalde. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bogotá puede hacer un convenio con la Policía Nacional y decirle le vamos a financiar 5.500 policías más. Eso nos costaría 137.000 millones de pesos al año. Es decir, con la plata que tenemos en seguridad, que ya estamos gastando, una parte puede ir a aumentar el pie de fuerza. Y no solamente más policías, mejores policías. ¿Qué quiere decir esto? Capacitados para enfrentar las amenazas a la seguridad que hay en Bogotá. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un policía experto en la lucha contra la guerrilla en el Guaviare luchando contra el delito en Bogotá? Hay que especializarlos y hay que garantizar que dividimos ese cuerpo de policía mejor con ese crecimiento que vamos a plantear en las diferentes amenazas. Hay cuerpos de policía especializados, por ejemplo, en la lucha contra las bandas delincuenciales, otra parte para fortalecer el plan cuadrantes, otra parte para la policía judicial, otra parte para temas de convivencia, que es fundamental recuperarlos, para cultura ciudadana, también tenemos que tener una parte del pie de fuerza. Y sobre todo hay que garantizar que se fortalecen los mecanismos de denuncia frente a abusos de la policía. Mucha gente se nos queja del policía del barrio, mucha gente se queja de que no es un policía que cumple su labor. Entonces yo creo que se necesitan más policías. Segundo, hay que fortalecer y aprovechar mucho más la tecnología que ya está a disposición en nuestro país para la seguridad. Me refiero a mejores comunicaciones. Hay unas cámaras de video que se pueden identificar, conectar con toda la red de la policía para aprovecharlas, inclusive las del sector privado que están en las vías de Bogotá. Los celulares pueden servir para conectar con una central para informar sobre ocurrencia de delitos. Todo eso se puede aprovechar. En tercera instancia, yo creo que hay que trabajar en la recuperación de la confianza que la ciudadanía tenía en las autoridades. Eso se perdió. La ciudadanía ya no confía en la policía. Y podemos tener 50.000 policías. Pero si no tenemos la confianza de la ciudadanía, no vamos a ser efectivos en la lucha contra el delito. ¿Usted a quién, deme un nombre si no es atrevido? ¿Quién sería un perfecto candidato suyo para secretario de gobierno? Un tipo o una persona, pues, un hombre, mujer. Que usted diga, este es el tipo que me haría esto. No, pues a mí me parece que hay muchas personas clave, pero a mí no quiero ser
arrogante, pero hay personas como David Luna que sería un perfecto secretario de gobierno, o como el doctor Germán Barón, pero es que no puede porque está en el Congreso. Personas que creo son transparentes, comprometidas con Bogotá y que pueden ejercer una labor fundamental por la ciudad en un cargo de esos. Bueno, hablemos de la educación. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Jornada única, 2 jornadas? Lo primero en educación, para mí es importante mejorar la calidad. Bogotá ha avanzado en cobertura, la ciudad ha tenido un avance importante en la cobertura, pero eso debe tener un siguiente paso que es la calidad. Y para la calidad, primero, creo yo, hay que reducir la doble jornada, progresivamente hasta tener una jornada única. Eso lo ha mencionado David Luna, es una propuesta muy interesante que viene desde el magisterio de hace muchos años, pero que no se ha cumplido. Y eso lleva a que los muchachos hoy estén la mitad del día en la clase y el resto estén en la calle deambulando. Entonces, eso es un obstáculo para la calidad y yo creo que hay que apostarle progresivamente con recursos del sector privado a eliminar la doble jornada. Lo segundo es que hay que invertirle mucho al maestro, invertirle tanto en capacitación como en exigencia y en seguimiento. Está demostrado, hay países como Corea, como Finlandia, que le han apostado mucho más al maestro que a cualquier otro elemento del proceso educativo y han sido mucho más eficaces en aumentar la calidad. Un tercer punto es que yo creo que la familia debe participar más activamente en el proceso educativo, debemos incorporar más a los padres de familia y también a la comunidad. Hay procesos de resolución de conflictos en comunidad que se pueden realizar o pueden estar trabajados, digamos, desde el colegio y eso nos puede generar un impacto importante. Yo creo que esos elementos nos van a permitir tener una mejor educación en Bogotá. Y creo que no podemos quedarnos solamente en la educación primaria, media y secundaria. Hay que ampliar los espacios en Bogotá a la formación técnica, tecnológica y también ampliar el acceso a la universidad para que no se queden esos muchachos por fuera del proceso de desarrollo de Bogotá. Un par de preguntas finales, digamos, amables. A usted que está recién casado, creo que lleva 8 o 10 días de casado, ¿sí le va a perdonar su esposa que no fue a luna de miel por estar en estas? Ese es el compromiso, ella sabe que yo no solamente estoy casado con ella, sino con Bogotá, y esa era la decisión, y ella compartió porque a ella le interesa mucho la política también, y le interesa mucho que podamos aportar lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido de la ciudad al servicio de la ciudad, y por eso dijo, no importa que aplacemos la luna de miel con tal de que hagamos una tarea importante para la ciudad. Candidato, ¿alguna posibilidad de que aquí a octubre usted, Gina Parodi, David Luna, en fin, los candidatos jóvenes, decidan meterse en una encuesta y unirse, o eso está cerrado? Felipe, yo no descarto eso, pero yo creo que cualquier alianza tiene que ser sobre la base de 3 temas fundamentales. Primero, compartir una visión de cómo se hace política. Ahí creo que no hay problema. Segundo, compartir una visión de ciudad. ¿Qué es lo que hay que hacer en Bogotá realmente? Tenemos que ser coherentes. Y lo tercero es que yo creo que uno de los problemas que ha tenido Bogotá y que ha tenido nuestro país es la incoherencia política en los mismos partidos. Yo creo que los partidos sí somos responsables en muchos casos de lo que ha pasado en Bogotá. Pero para asumir esa responsabilidad creo que no debemos llamar a personalismos, a firmas, sino a fortalecer la estructura partidista que hay en Colombia y en este caso en Bogotá, que sean partidos coherentes ideológicamente. Entonces, si vamos a hacer una alianza, tiene que ser en el marco de partidos coherentes, tanto del nivel nacional como del nivel distrital. Esa alianza que hubo entre la U y el Polo, nadie la entendía y realmente fue nefasta para Bogotá. Si continuamos con incoherencia ideológica en los partidos políticos, no vamos a lograr nada. Para mí esas 3 condiciones son fundamentales para que una alianza se dé con los candidatos que usted ha mencionado. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el radar y nos vemos antes de las elecciones otra vez por acá. Muchas gracias, Felipe, por la invitación.